que es algo jodido que presenciaste durante tu infancia, pero no te diste cuenta de la gravedad hasta que fuiste mayor. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años porque comenzaron a usar Crystal Meth juntos y mi mamá se enganchó. Papá le dijo que buscara ayuda o Siria, y ella decidió mudarse con su traficante de metanfetamina y se casó con él varios años después. Papá obtuvo nuestra custodia, y esa fue su propia situación negativa, aunque papá nunca volvió a drogarse, y tampoco su segunda esposa, así que al menos esa parte fue mejor, pero en los primeros años, todavía pasábamos mucho tiempo con mamá en la casa de la droga. Esto incluía que, durante el verano, estábamos con mamá a tiempo completo, y solo veíamos a papá o a su familia los miércoles y cada 2 fines de semana. Los primeros años después del divorcio fueron los peores, en cuanto al consumo, entre mi mamá y mi padrastro. En el otoño, cuando tenía 6 años, tuvieron un bebé, un niño pequeño. Terminé siendo el que lo cuidaba cuando estaba ahí, ya que mamá y padrastro a menudo estaban demasiado drogados como para molestarse en cuidarlo correctamente, y me enseñaron cómo hacerlo. De todos modos, el verano después del nacimiento del bebé, yo tengo 6 años, mi hermana tiene 5 y el bebé tiene entre 7 y 8 meses más o menos. Mi hermana y yo estábamos afuera jugando cuando se quejó de que le dolía el dedo del pie. Mamá estaba despierta, así que le llevé a mi hermana para decírselo. Mi hermana siempre tuvo una tolerancia muy baja al dolor y se volvía agresiva cuando mi mamá intentaba mirarlo. Como estaba drogada, mi mamá terminó poniéndole una curita sin realmente mirarla, y diciéndole a mi hermana que todo iba a estar bien. La hermana todavía se quejaba de que le dolía un poco el dedo del pie, pero pudimos continuar con normalidad. Avance rápido un par de días, mi hermana todavía se queja, mamá ha estado despierta durante unos 3 días. Mi mamá y yo acorralamos a mi hermana en el baño e intentamos sujetarla para mirarle el dedo del pie. Mi hermana estaba pateando, mordiendo y gritando. Mamá decidió olvidarse de eso y deja a mi hermana con un dedo del pie todavía dolorido. Se cae de su subidón de metanfetamina unas horas más tarde, y sabemos que estará fuera por un tiempo. A menudo, se estrellaba y dormía durante 24 a 27 horas seguidas. Pero somos pequeños, así que estamos seguros de que mi hermana va a estar bien. A la mañana siguiente, me desperté para darle un biberón al bebé e intenté despertar a mi hermana. Ella era literalmente gris. Apenas podía abrir los ojos. Se negó a levantarse de la cama o incluso a hablar conmigo. Estaba asustado. Le di un biberón al bebé y fui a ver a mi hermana. Todavía gris, todavía sin hablar, todavía no puede abrir los ojos. Me di cuenta de que necesitaba hacer algo. Me colé en la habitación de mi mamá donde ella y mi padrastro todavía dormían profundamente y le robé el teléfono celular. Llamé a la mamá de mi papá y le dije que pensaba que mi hermana estaba muy enferma y que tenía que venir a buscarnos. Me preguntó dónde estaba mamá y le dije que estaba durmiendo y que no podía despertarla o se enfadaría conmigo. Me pidió que lo intentara de todos modos, pero no pude hacer que mamá se despertara. La abuela dijo que vendría. Llamó a mi otra abuela para que viniera a recoger a mi hermanito. La abuela se acercó a nosotros, esperó con nosotros hasta que mi otra abuela recogió a mi hermanito y fuimos directamente a una clínica en el hospital en el que trabajaba la abuela. Mi hermana estaba tan enferma que ni siquiera podía tratar de ser agresiva con ellos. Yo estaba en la habitación del consultorio del médico con ellos para responder preguntas, porque mi hermana no podía. Le expliqué que se lastimó el dedo del pie y que había tenido un curita durante un par de días, pero que no se levantaba esta mañana. Le quitó la curita del dedo del pie y vi que su rostro palidecía. Le dijo a mi abuela que mirara, y el dedo del pie de mi hermana estaba azul, como el color del moho. Su pie era de color rojo brillante, y había como líneas, supongo que serpenteaban por su pie hasta la parte inferior de la pierna que eran de color rojo brillante. Recuerdo que pensé que parecían patas de araña. Entonces, mi abuela trató de comunicarse con mi papá en el trabajo, pero él trabajaba en una fábrica y no pudo comunicarse con él. Tampoco pudieron comunicarse con mamá. Dejaron que mi abuela firmara los consentimientos debido a la gravedad de la situación. Tenía celulitis y se estaba extendiendo, podría perder la pierna o incluso la vida. Yo era demasiado pequeño para entender lo que eso realmente significaba, pero mi abuela trató de explicarme lo mejor que pudo que el dedo del pie de mi hermana era lo que estaba enfermo, y que tal vez tendrían que cortarle partes a mi hermana para que se sintiera menos enferma. Cuando la llevaron a cirugía, ahí empeoró aún más. La abuela no sabía que la hermana era alérgica a la penicilina y, como no podía comunicarse con nuestros padres, no tenía forma de decírselo al personal médico. Mi hermana tuvo una reacción anafiláctica en la mesa de operaciones. Al final, le tuvieron que amputar el dedo del pie y permaneció cerca de una semana en el hospital. La abuela y el papá ayudaron a asegurarse de que pudiera quedarme con ella, y recuerdo que nos divertimos mucho conmigo empujándola en una silla de ruedas a la sala de juegos de la unidad de pediatría, donde jugamos juntos un montón de videojuegos mientras se recuperaba. También recuerdo que el doctor original vino a decirme que salvé la vida de mi hermana, pero no sabía lo que eso significaba en ese momento.
Era lo suficientemente pequeño, y las situaciones locas se normalizaron lo suficiente para mí, que no cuestioné cuán serio era. El dedo del pie de la hermana se enfermó, se lo quitaron, a veces pasan estas cosas. Ambos tenemos ahora 30 años y yo trabajo como consejero de abuso de sustancias. He escuchado muchos casos atroces de abuso y negligencia infantil, pero hasta el día de hoy nunca he tenido un cliente que me diga que su negligencia o abuso condujo a la amputación literal de cualquiera de las partes del cuerpo de sus hijos. Mi papá y yo solíamos jugar a nave espacial y para que la nave espacial comenzara, tenía que soplar en un tubo para escuchar el pitido electrónico. Fue su prueba de alcoholímetro para encender el auto antes de que comenzaran a poner cámaras en los autos. Me alegro de que esté sobrio estos días. Recuerdo acurrucarme con mi mamá cuando tenía un aparato ortopédico en la nariz. Es del tipo que tienes después de una cirugía, y hablamos de su cirugía nasal. Me tomó como 10 años más tarde darme cuenta de que la razón de esa cirugía correctiva fue el puño de mi papá. Recuerdo haber tenido un sueño en el que mi mamá estaba herida y lloraba en la cama y yo le estaba dando de comer ositos de goma. Años más tarde, ella estaba hablando de un incidente de abuso en el que mi papá le había agarrado la pierna y la había doblado de alguna manera y todo lo que podía hacer era acostarse en la cama. Supongo que cuando lo escuché dije que sí, estaba allí. Y ella dijo que no, pero le dije que recordaba haberle dado de comer ositos de goma y se quedó callada y muy triste. Supongo que no se dio cuenta de que tendría recuerdos de eso. Lamento que nuestras madres hayan tenido que soportar tal horror. Mi madre se cortó la muñeca y apuñaló las paredes porque estaba convencida de que había alguien en las paredes. Probablemente tenía como 4 o 5. La imagen está grabada en mi memoria. Yo tengo una memoria parecida. Mamá parada en la cocina. Sangre goteando del corte en su muñeca. Charco de sangre en el suelo. La indiferencia de papá ante esta situación. Creo que ese charco todavía estaba allí al día siguiente. Mi amigo me pide que me vista con la ropa de su mamá, incluida la ropa interior. También le gustaba meter ranas en las aspas giratorias de los ventiladores de los compresores. Entró en el ejército y poco después de irse se suicidó. Tenía este amigo. Un niño de 10 años que vivía en un parque de casas rodantes durante los veranos. Prácticamente deambulábamos por el vecindario todo el día o hacíamos lo que fuera y nuestros padres no tenían idea de dónde estábamos. Un día decidió entrar corriendo a buscar algún juguete o lo que sea y yo lo seguí. Vi a su madre desmayarse con una aguja en el brazo y este niño que no podía tener más de 8 o 9 años estaba como, oh, sí, ella es así todo el tiempo en el tono más indiferente. En ese momento estaba bien, toma tu juguete y vámonos. Ahora que lo recuerdo, me rompe el corazón. Estaba sentado en el sofá cuando tenía 5 años cuando mis padres comenzaron a discutir y mi mamá le arrojó un libro rojo a mi papá. Solo pensé que era una pelea. Resulta que fue su pelea previa al divorcio después de que mi padre la descubriera que lo estaba engañando. No me enteré del engaño hasta que cumplí 16 años y solo recientemente me enteré de que ella le arrojó un ladrillo. Cuando tenía unos 12 años, tenía clases de piano con un profesor de piano que venía a mi casa todas las semanas. Me mostró su miembro completamente erecto. Me hizo tocarlo. 2 veces. En 2 semanas diferentes. En ambas ocasiones mamá estaba en casa, en la cocina, preparando la comida. Solo como 14 años después, de repente me di cuenta de lo horrible que era esto en realidad. Probablemente eso también explique por qué nunca me sentí triste cuando este maestro murió repentinamente de cáncer. Era muy bueno tocando y enseñando piano, por eso mi mamá nunca entendió por qué no estaba triste cuando murió. Le dije ahora, y ella estaba sorprendida y disgustada por lo que hizo en ese entonces. Mi madre me estranguló cuando tenía 11 años. Mi conclusión durante mucho tiempo fue lo amable que fue porque me envolvió el cuello con una toalla doblada antes de llevarme a la radiografía. Los niños harán cualquier cosa para proteger la imagen de sus padres como buenos chicos. Tenía 7 años cuando mi madre me arrojó una mesa de café por no querer comer mi cena. Todavía puedo sentir la cicatriz dentro de mi labio. Algunas personas simplemente no deberían tener hijos. Mi profesor de inglés de séptimo me dio por accidente un documento que había escrito. Estaba en un viejo disquete que supuso que estaba en blanco. Describía cómo había trabajado como voluntario con un grupo humanitario en los años 70 que viajaba por países empobrecidos y realizaba vasectomías gratuitas. Al final le enseñaron a hacerlas, y él las hacía, a pesar de no tener formación médica real. Esto ni siquiera es lo peor. Continúa explicando que decidió que quería una vasectomía y hacérsela él mismo. A continuación, describió en detalle muy gráfico cómo lo hizo a sí mismo. Incluso dijo la fecha, como el 1 de marzo de 1981, o algo así. Describió en detalle cortar a través de las cosas, y lo gomoso que se sentía.
De nuevo, no la parte jodida. Pensé que la historia era graciosísima porque escribió escroto muchas veces, y yo estaba en 7º grado. Bueno, conté la historia a mis amigos. Con el tiempo llegó a oídos de un padre, que la compartió con la escuela. Su mujer, que también era profesora, dimitió inmediatamente. Su hijo, más joven que yo, nacido en los años 90, también dejó la escuela. Él conservó su trabajo. Lo que descubrí mucho más tarde fue que su mujer le había engañado y se había quedado embarazada, pero fingió que era suyo. Lo jodido es que obviamente él sabía que ella le había engañado, pero nunca se lo dijo. Había criado al niño como si fuera su hijo. Cuando se dio cuenta de que era estéril, y él lo supo todo el tiempo, le dejó y se llevó al niño. Si no hubiera compartido esa historia, ese niño podría haber vivido. Fui adoptada. Debido a que era huérfana, no tuve la interacción social como otros niños. Avance rápido hasta ser adoptada y reunirse con niñas y niños en el vecindario. Corrió el rumor de que era incapaz de sentir dolor o reaccionar ante él. Bueno, 2 de estas chicas decidieron probar esto. Tomaron unas tijeras y me cortaron la cara con las hojas rectas. No recuerdo esto, solo tengo lo que mis padres me dijeron y lo que supuse que les dije cuando llegué a casa. Según ellos, mi falta de reacción al dolor o la sangre asustó a las niñas y se negaron a volver a jugar conmigo después. Tenía tal vez 4 a 6 en ese momento. Cuando era niño, hicimos un viaje familiar a Las Vegas y nos alojamos en Circus. Mi mamá quería un imán o un recuerdo del Caesars Palace, así que estacionamos en algún lugar y entramos. Quiero decir que podríamos haber estacionado en un área reservada para el personal. O podría haber sido para invitados / visitantes. Esa parte es muy borrosa. A mis padres no les importaba y nunca habían estado allí. Cuando caminábamos de regreso al auto y sobre una rejilla de alcantarillado, de esas que tienen ranuras, estornudé. Una voz masculina áspera desde abajo en la alcantarilla dijo salud. Siendo un niño inocente, dije gracias mientras mis padres nos apresuraban a mi hermano y a mí a entrar al auto alquilado. Años después, de adulto, vi un documental sobre personas sin hogar que viven en las alcantarillas de Las Vegas. Por lo general, drogadictos e incluso mujeres que se esconden de los proxenetas. En él, cuando están dentro de uno de los túneles de alcantarillado, su guía señaló una rejilla de alcantarillado sobre ellos y dijo, ¿ves esto? Este es el estacionamiento del Caesars Palace. Toda esa comprensión de que estuve allí cuando era niño me dio un latigazo. Uno de mis primeros recuerdos es el de mi hermana intentando asfixiarme con una almohada. Ella es 9 años mayor que yo y durante una parte sólida de mi infancia y mi adolescencia simplemente me rondaba por la cabeza y era una historia que me contaba sobre enseñarme a jugar a las escondidas. Entonces nuestro hermano, 10 años mayor que yo, contó la historia desde su perspectiva de cómo aprendió que no podía dejarme solo con ella. En el camino con mi padrastro el camionero. Se detuvo durante la noche para descansar en una parada de camiones. ¿Tenía 7 u 8? Me advirtió que no dejara entrar muchos lagartos en el camión. Soy un niño tonto, así que espero ver grandes lagartijas locas o algo así. Lo que sí vi fue a una mujer entrar en otro camión, volver a salir un tiempo después, se puso en cuclillas sobre un charco de lodo resbaladizo y se limpió las partes íntimas. Luego fue golpeando otros camiones hasta que uno la dejó entrar. Todavía pensaba que había lagartos grandes por ahí. Mi último padre de crianza temporal dijo, no tengo que preocuparme por lo que les pase a ustedes, niños de crianza temporal, porque siempre puedo conseguir otro y ustedes están cubiertos por el seguro estatal. Esto se refería a lesiones graves al trabajar en su tierra y pequeña finca. Ya habíamos estado en la sala de emergencias ese verano 3 veces, incluido dejar caer un poste de cerca en la cabeza de los niños y abrirla, y yo tenía una cerca de alambre de barra tan apretada que me partió y me cortó las manos. Pero podría haberme abierto el estómago. En ese momento, me reí como algo lógico porque tenía razón en que no tenía que pagar nuestras facturas médicas. Como adulto, me di cuenta de lo seriamente jodido que era que nos tratara como prescindibles si teníamos lesiones que alteran la vida y cuánto solo nos quería para el trabajo. Mi amigo se preparó muy duro cuando éramos más jóvenes. Todo comenzó cuando yo y mi amigo en ese momento teníamos 15 años. Era el verano después del 8º grado y pasábamos el rato en mi casa los fines de semana. Mi amigo, a quien llamaré Brett, había venido a mi casa después de la práctica de béisbol para quedarse a dormir. Me dijo que había conocido a alguien a través de PlayStation Network, a quien llamaré Mia, y que estaban saliendo. Esto en sí mismo no era nada nuevo, lo había hecho antes, pero algo era diferente esta vez. Entre los detalles que me dio de ella, me dijo que tenía 23 años.
Mi primera reacción fue que alguien lo había engañado y le dije que probablemente debería cortar el contacto con esta persona porque algo andaba muy mal con ella si tenía 23 años y perseguía a alguien que es 8 años menor que ella. Parecía saber que algo no estaba bien, pero estaba tan atrapado en lo emocionado que estaba que lo descartó. Pasan unos días y Mia quiere jugar con él a través de PSN, y dado que estábamos en una fiesta juntos, quería unirse a nosotros y conocerme ya que yo era uno de los amigos de Brett. Jugamos Minecraft juntos y ella era agradable, enérgica y divertida. Ella también era un poco extraña, y todavía estaba muy preocupado por lo que estaba pasando, pero sabía que realmente no podía hacer nada al respecto en ese momento y simplemente me divertía con ellos. Esto continúa durante aproximadamente una semana y él comienza a pasar más tiempo con ella y se jacta de las cosas que hacen juntos, incluyendo organizar fiestas privadas a través de PSN y tener cibersexo a través de VC. Me envió un par de desnudos no tan desnudos que ella le había enviado por mensaje de texto, nada de nada apenas cubierto, cosas así. En este punto, está empezando a enviarle mensajes de texto cada vez más, hasta el punto de que si yo estuviera con él en la vida real, la mitad del tiempo estaría en su teléfono. Una noche, mientras teníamos una fiesta de pijamas, nos invitó a Brett y a mí a conocer a algunos de sus otros amigos y jugar Fortnite, que se había lanzado recientemente y todos querían probarlo. No es como si estuviéramos haciendo algo especial esa noche, así que pensamos claro, ¿por qué no? Saltamos a su fiesta y presionamos. Después de pasar un rato con ellos, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Sus amigos consistían en su totalidad en niños que tenían más o menos nuestra edad y actuaban exactamente como Brett. Ella los guiaría a todos y les daría coqueteos y atención por goteo a cada chico durante toda la noche. En este punto, ya había visto suficiente, y me disculpé para acostarme temprano y fui a la habitación de mis padres y les conté todo lo que había pasado, y también les mostré las fotos que ella le envió. Les pregunté si deberíamos involucrar a la policía y, aunque estaban increíblemente preocupados, dijeron que no había mucho que pudiéramos hacer porque ella vivía en otro estado. Llegamos a la conclusión de que lo mejor que podíamos hacer era decirle a la mamá de Brett cuando vendría a buscarlo al día siguiente. Resulta que Brett ya estaba planeando hacer precisamente eso. Me di cuenta de que estaba cada vez más cansado de todo, pero quería tanto que la relación fuera genuina que no cortó las cosas. A la mañana siguiente, me dijo esto cuando estaba a punto de llamar a su mamá para explicarle todo, así que le di un poco de espacio. Su mamá estaba completamente de acuerdo con toda la situación e incluso le hizo algunas bromas al respecto a mi mamá cuando se lo explicó esa tarde. Sabía que esto no iba a terminar bien y Brett estaba tan convencido de quedarse hasta el punto en que se volvió hostil cuando lo confrontaron que simplemente lo dejé porque probablemente se esfumaría en un par de semanas de todos modos. En un momento, Mia incluso comenzó a enviarme mensajes sugerentes a través de PSN. Cosas como estoy en un lugar realmente malo en este momento, realmente me vendría bien tu ayuda. Sin entrar en demasiados detalles, encontré su página de Facebook y toda su información y decidí que llamaría al departamento de policía local al día siguiente. Estaba a punto de meterme en la cama cuando recibo un mensaje de texto de Brett. Me dijo que Mia está a punto de suicidarse y que necesita ayuda. Estuve hablando por teléfono con él durante aproximadamente una hora tratando de hablar con él para convencerla de que no se suicidara. Cuando todo estuvo dicho y hecho, me dijo que ella decidió seguir adelante y luego procedió a bloquearlo en todos los servicios de redes sociales. Estaba absolutamente devastado, y me di cuenta de que el evento lo había traumatizado, así que durante la semana siguiente hice todo lo posible para ayudarlo a superarlo y apoyarlo emocionalmente. Luego, después de aproximadamente una semana, recibió un mensaje de texto. Era de Mia. Resulta que, por razones que se me escapan hasta el día de hoy, ella inventó todo el episodio suicida, se sintió culpable, se lo confesó y lo volvió a bloquear. Todavía hasta el día de hoy no puedo creer completamente que esto haya sucedido por tonto que suene. Y cuanto mayor me hice, más me di cuenta de lo realmente jodida que era toda la situación.